El país que más conozco después de la Argentina es, sin lugar a dudas, México. A México he ido muchas veces, he dado muchas giras, he recorrido por lo menos entre 30 y 35 ciudades en las cuales he dado alrededor de 100 conferencias. Y México es un lugar, por lo tanto, en el cual he hecho muchos amigos. Muchos de estos amigos me han pedido en los últimos días que brindara mi opinión sobre el venidero paro de mujeres previsto para el día 9 de marzo en México. Para aquellos que no estén muy informados sobre el asunto, el día 9 de marzo en México va a haber un paro de mujeres que está siendo articulado y bien capitalizado por el feminismo más rancio y sobre el cual hoy quisiera dar algunas ideas de qué podemos esperar de todo esto, de qué deberíamos hacer y de qué deberíamos, creo yo también, evitar. México efectivamente está viviendo tiempos de violencia. En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, numerosos casos de violencia en general, pero en el tema que compete ahora, particularmente hablando de violencia contra la mujer, se han ido registrando, yo diría, en cantidades industriales. El caso más altisonante de los últimos días ha sido el de la pequeña Fátima, una niña de 7 años que fue secuestrada por una mujer en el colegio. Por esta mujer fue derivada a un hombre que seguidamente la torturó y la asesinó. Esto desencadenó, obviamente, todo un movimiento que ha culminado finalmente en la necesidad de convocar a un paro de mujeres para el día 9 de marzo. Ahora bien, yo tengo acá a mi lado la computadora con la cual voy a ir repasando algunos datos junto con ustedes y voy a ir poniendo esos datos bien visibles, sus documentos en pantalla para que ustedes puedan ver de dónde surge esto. Vamos a hablar con datos totalmente objetivos. México es un país violento. En México, por ejemplo, en el año 2019 se registraron 1.006 feminicidios. 1.006 feminicidios. Feminicidio, penalmente hablando en México, es el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Una tipificación que a mi juicio esconde una ideología, pero ahora no voy a hablar de eso me voy a referir un poquito más tarde en este mismo video. Ustedes por lo pronto quédense con ese dato, 1.006 feminicidios en el año 2019, es decir, en el año que acaba de irse. 94 casos más que en el año 2018, año en el cual se produjeron 912 feminicidios. Es decir, la cosa efectivamente está recrudeciendo. Los feminicidios efectivamente, cierto, están aumentando lamentablemente. Estos números significan que en México asesinan a 3 mujeres por día. En México asesinan a 3 mujeres por día. Ahora bien, vamos a ver otra variable, que es la de los homicidios. Variable de la cual generalmente mucho no se dice porque efectivamente la mayoría, prácticamente total, digamos casi la totalidad en este guarismo, las víctimas son hombres. Y sabemos que para el marketing ideológico y para la prensa estos casos no son altisonantes. Homicidios en México año 2019, 34.582. 34.582 homicidios en México durante todo el año 2019. Esto significa que casi 95 hombres son asesinados por día en México. Casi 95 hombres en promedio. Si lo comparamos con el año 2018, hay un aumento de 839 homicidios en apenas un año. Si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2015, hay una diferencia de 18.461 casos. Es decir, hay un aumento exponencial de la violencia en México. ¿De la violencia de género? No, de la violencia como tal, y estos datos lo prueban de forma totalmente objetiva al margen de cualquier tipo de ideología. Ahora bien, ¿qué ocurre? El feminismo aprovecha muy astutamente estas ocasiones para tratar de imponer su narrativa. Lo que hace el feminismo, en una palabra, es contrabando ideológico. Toma un problema real,
pero ese problema real lo lee y lo impone de alguna forma en su lectura pública como ideología. Ideologiza problemas reales para capitalizarlos políticamente. Eso es lo que hace el feminismo. A través de un discurso que es muy claro y yo creo que tiene dos grandes puntos, que es precisamente lo que yo creo que vamos a ver el día 9 de marzo y que ya lo estamos viendo ahora mismo. En primer lugar, el discurso feminista caricaturiza la realidad. Nos devuelve de la realidad una caricatura. Busca imponer una idea en la que hay una suerte de guerra de hombres contra mujeres, bajo justamente ese eslogan de nos matan por el hecho de ser mujeres, que recientemente dije, es la tipificación penal de la figura feminicidio. Nos matan por ser mujeres. Dicen, en lo que es en verdad un océano de sangre, tanto femenina como masculina. La violencia no tiene género y los datos que acabamos de ver así lo prueban. Por ejemplo, el caso de Guadalajara. Se convocó hace algunos días una concentración contra el terrorismo machista con el eslogan "Nos matan por ser mujeres". Claro, lo que se impone es la visión de que, bueno, el hombre, el macho, el hombre que es un macho, saldría por la calle a buscar a mujeres víctimas porque odia a las mujeres, así como los nazis odiaban a los judíos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, salen a buscar a las mujeres para asesinarlas precisamente porque son mujeres. En definitiva, una caricatura de la realidad que lo único que hace es estorbar en la consecución, en la prosecución de soluciones efectivas. Y ya vamos a hablar también sobre esto. Divide y reinarás es una de las máximas de la ciencia política, digamos, más elementales. ¿Qué hace el feminismo? Divide la realidad, hombres y mujeres. Los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, punto final. Ahora bien, si después tenés un caso como el de Fátima, en el que la secuestradora resulta que es una mujer, bueno, justamente esa caricatura de la realidad ya no nos permite inteligir un caso como el de Fátima. En segundo lugar, buscan estas oportunidades para ir metiendo el discurso del aborto. Lo que hace el feminismo es procurar colgarse de episodios dramáticos que están viviendo nuestras sociedades en términos de violencia y tratan por la ventana de meter el discurso abortista sea como sea. Por ejemplo, ¿cómo presenta esta noticia el portal Telehit? Fíjense. Aparece claramente ni una menos y el pañuelo verde en la noticia sobre el paro de mujeres. Es decir, el paro de mujeres ya tiene ahí una narrativa totalmente visible a partir de los medios de comunicación. El paro de mujeres del día 9 de marzo no es simplemente un paro contra la violencia, obviamente todos estamos contra la violencia, sino que además es un paro que representa al feminismo y representa puntualmente a ese símbolo que es el pañuelo verde, que lo que simboliza, valga la redundancia, es la militancia por el aborto. Fíjense cómo CNN presenta esta misma noticia, la convocatoria del paro del día 9 de marzo, con una imagen de puras feministas, todas con el trapo verde, abortero, con los rostros cubiertos, es decir, un feminismo no solamente militante, sino radicalizado. Miren, por ejemplo, a continuación cómo presenta la noticia el portal de La Razón. Aparece en primera plana el puño feminista enorme, es decir, es una causa del feminismo, no de la mujer, sino del feminismo. Y aquí hay que recordar, el hecho de ser mujer no te vuelve necesariamente feminista, no hay ninguna obligación en la mujer de ser feminista, de la misma forma que repudiar la violencia no te convierte en feminista. Muchas veces todo lo contrario. Fíjense la fotografía además, al lado del puño feminista. La foto con todo un regimiento de militantes feministas con una disciplina media fascistoide, de estas mujeres con pañuelo verde, alzando el brazo en un gesto, digamos, un tanto hitleriano, ¿no? Fíjense el ejemplo argentino. Es interesante porque nosotros todo esto ya lo vivimos y podemos dar cuenta. Digo, en Argentina nace Ni Una Menos.
Las marchas de Ni Una Menos aparecen por lo menos allá por el año 2014. Y a través de las marchas de Ni Una Menos, es decir, a través de las marchas que se manifestaban contra la violencia contra la mujer, empezó a meterse el tema del aborto. Fíjense, por ejemplo, algunos titulares de diarios y algunos documentos que muestran esta articulación política entre el discurso contra la violencia contra la mujer con el discurso ultraviolento del aborto, que precisamente, si algo supone, es la violencia ejercida hasta la muerte contra un ser humano en gestación. Por ejemplo, el diario El País, en su sección internacional, la marcha de Ni Una Menos en Argentina se tiñe de verde a favor del aborto legal. Evidentemente, esto es lo que empezaron a hacer desde el día número 1. Miremos esta otra fotografía de una marcha de Ni Una Menos que dice: sin aborto legal no hay ni una menos. Ese es el nuevo eslogan en Argentina. Sin aborto legal no hay ni una menos, lo cual significa, si vos no querés que se asesinen a las mujeres en la Argentina, además necesitas adherir a la causa abortista. Lo han hecho de una manera brillante y es eso lo que están haciendo ahora mismo en México. Diario La Capital titula: la legalización del aborto fue la principal exigencia en la marcha de Ni Una Menos. Diario Página 12: sin aborto legal no hay ni una menos. Para decir ni una menos hay que legalizar el aborto. Este dibujo fue posteado por muchos políticos y militantes y funcionarios públicos en la Argentina. Una fundación de políticas y derechos humanos, por ejemplo, en la Argentina titula: sin aborto legal no hay ni una menos. Con ajuste del FMI y sin aborto legal no hay ni una menos, dicen las militantes feministas hoy en Argentina. Sin aborto legal no hay ni una menos. Fíjense, ese es el discurso. Ese es el discurso que se va a intentar imponer a partir del día 9 de marzo en México. Se los digo desde ahora y vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, a ver si he tenido o no he tenido razón. Aborto legal, ni una menos. Todo completamente articulado a la perfección. Convocatorias, por ejemplo, de marchas feministas, ni una menos. Aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, son solamente algunos ejemplos que yo quería traerles a colación para que no se piensen que estos son teoría de las conspiraciones. Este es un modelo muy claro que se está replicando en muchas partes del mundo porque precisamente ha funcionado muy bien y en Argentina, por empezar, ha funcionado muy bien. Quisiera refutar estos dos puntos. Primero que nada, no hay una guerra de sexos en la sociedad. Decir que a las mujeres se las mata por ser mujeres es una irresponsabilidad. Es un mero infantilismo. Volvamos a ver si no los números. Es decir, habíamos dicho, 3 mujeres son asesinadas por día en México. 95 hombres son asesinados por día en México. El problema es la violencia. Y las causas de la violencia son numerosas. El fenómeno social de la violencia, la lacra de la violencia, es un fenómeno harto complejo. No se reduce a una estupidez de género. No se reduce a la estupidez de la mató por el hecho de ser mujer. Eso es pura militancia ideológica política, nada más. El asesinato de Fátima, por ejemplo, fue un hombre el que la asesinó. Ahora bien, la secuestradora de Fátima fue una mujer. Analizar en términos de género el caso de Fátima es totalmente ridículo. Y fíjense si no, por ejemplo, un caso que tuvo lugar en Puebla hace apenas unos cuantos días. 4 muertos, 4 personas asesinadas, 3 hombres, una mujer, asesinados por 2 hombres y una mujer. A raíz de un altercado con un sombrero, que resulta que estos 2 hombres y esta mujer eran parte de una banda delincuencial, quisieron robar un sombrero, quisieron robar un auto de Uber y, finalmente asesinaron a 3 hombres y a una mujer. Y este caso escandaliza en los últimos días a todo México. ¿Podemos entender con criterios de género este caso? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la violencia no tiene género. O miremos este otro caso del día 24 de febrero, es decir, hace un puñado de días nada más, en Cancún, caso en el cual una señora dio de ingerir ácido a su hijastra y la asesinó
hoy está prófuga. ¿Podemos entender con criterios de género este tipo de violencia? Evidentemente no, porque la violencia no tiene género. No podemos explicar la violencia con una única variable. Es totalmente ridículo. En segundo lugar, el aborto en sí mismo es un acto violento porque implica la violencia unilateral, despiadada, inhumana contra aquel ser humano que está en pleno proceso de gestación. Entonces, una marcha contra la violencia no puede, por lo tanto, ser una marcha a favor del aborto como quieren hacer, porque ambas cosas sencillamente se contradicen. Ahora bien, el daño que el feminismo está causando en nuestras sociedades es inconmensurable. Y el principal blanco de ese daño no es el hombre, sino la propia mujer. La principal víctima del feminismo hoy es la propia mujer. ¿Esto suena paradójico? Quizás que sí, pero el motivo es muy fácil de entender. Y es que con las baratijas ideológicas que el feminismo nos está vendiendo como solución a todos nuestros problemas, el combate contra el machismo, contra el patriarcado, el heteropatriarcado, nos matan por ser mujeres y ese tipo de cuento ideológico, porque no es más que un cuento ideológico, nos hace disparar contra fantasmas. Así de simple. La cuestión, insisto, es más sencilla de lo que parece. Porque cuando uno quiere enfrentar una problemática y resolverla, lo primero que debe hacer es establecer seriamente las causas. Si no empezamos por establecer las causas, entonces no tenemos ningún plan serio. Lo que el feminismo hace es impedir un cotejo, una investigación, una profundización con seriedad y con rigor sobre las causas de la violencia, porque para el feminismo las causas de la violencia se llaman género. Las causas de la violencia se llaman machismo. Las causas de la violencia se llaman heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, ustedes pueden pensar, bueno, sí, esto tiene lógica, es decir, el feminismo con sus cuentos ideológicos están de alguna forma impidiendo políticas públicas serias para poder resolver problemas reales como son los asesinatos y la violencia contra la mujer. Y es cierto que lo está impidiendo en la medida en que impone un relato que no se condice con la propia realidad. Pero además, esto puede ser probado de forma muy objetiva. Vamos a hablar, por ejemplo, de los casos de España y de Argentina. Yo diría que son los dos países donde el feminismo mayormente ha triunfado en todo el mundo hispanohablante. Por ejemplo, empecemos con España. Si vemos, por ejemplo, las cifras de feminicidios que están recopiladas en el portal feminicidio.net, encontramos que en el año 2019 se produjeron 99 casos de feminicidio. 99 casos de feminicidio en el año 2019. Más casos que los que se registraron en el año 2018. Interesante. Si nos vamos al Instituto Nacional de Estadísticas para ver años anteriores, vamos a encontrar que en el 2017, por ejemplo, se habían producido 51 casos de feminicidio. Es decir, en el 2019, 99 casos. En el año 2017, 51 casos. En el año 2016, incluso menos, 49 casos. ¿El feminismo ha resuelto algo en España? ¿Cada vez tiene más subsidios? ¿Cada vez tiene más acceso a los medios de comunicación? ¿Cada vez ocupa más espacios de poder? ¿Cada vez tiene más partidas burocráticas presupuestarias? Y sin embargo, el feminicidio no ha disminuido, ha crecido. ¿Por qué razón? Porque el paradigma feminista no resuelve absolutamente nada. Miremos Argentina. Datos de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Año 2014. Teníamos 225 casos de feminicidios. A partir de este año empieza a popularizarse mucho la cuestión de Ni Una Menos y el feminismo ya empieza a tener una militancia pública muy significativa. Año 2015, la cifra asciende. 235 casos de feminicidios, que en Argentina les decimos femicidios. Año 2016, la cifra sube. 254 casos de feminicidios. Después de que el Estado ya se hubiera comprometido con la propia militancia feminista
Esto es correlativo incluso a un aumento presupuestario del erario público para toda la militancia feminista y para todas las políticas de género. Vengamos mucho más acá. Octubre del año 2019, es decir, ahora. Octubre del año 2019, tenemos 275 feminicidios, sin haber terminado el año, porque no tenemos los datos de todo el año todavía. Pero para el mes de octubre del año 2019, 275 feminicidios según el Observatorio de la Violencia de Género. Ahora bien, alguien de forma no poco ingenua podría argumentar que estos datos que estoy ofreciendo, lejos de complicar y de perjudicar la imagen del feminismo, la refuerza. Y ello así en tanto y en cuanto pudiera argumentarse algo como lo que sigue. Por ejemplo, mientras en México se dan más de 1000 feminicidios al año, en la España feminista se dan 100. Mientras en México se dan más de 1000 feminicidios al año, en la Argentina feminista se dan alrededor de 250. Esta forma de razonar esconde una falacia, y esa falacia es que no está puesta en términos relativos, es decir, el número absoluto no está puesto en términos relativos a los homicidios, porque ahí tendríamos que comparar homicidios entre Argentina y México, y homicidios entre España y México también, para conocer el contexto de violencia. Y en ese sentido nos daríamos con una gran sorpresa. Por ejemplo, vamos a los datos de España. Año 2019, 332 homicidios. Año 2018, 289 homicidios. En el 2017, 310 homicidios. En el 2016, 294 homicidios. 2015, 302 homicidios. Compárese ello, por favor, con los más de 34.000 homicidios en México. Es decir, en términos relativos, en términos porcentuales, México tiene, porcentualmente hablando, menos feminicidios respecto de los homicidios de los que tiene la propia España. Y lo mismo ocurre con Argentina, porque en Argentina, para dar un dato, para no aburrir, en Argentina, por ejemplo, en el año 2017 se registraron 2.289 homicidios. Compárese ello con los más de 34.000 homicidios dados en el año 2019 en México. ¿No será que en México además tienen un problema de impunidad? Les tiro un dato. Solo un 1.3% de las víctimas en México alcanza justicia. No importa si son hombres, no importa si son mujeres, si son niños, si son adultos, si son ancianos. 1.3% de las víctimas alcanza la justicia. Ustedes se darán cuenta que el problema es mucho mayor de lo que se está vendiendo. Es mucho mayor, mucho más complicado de lo que parece ser y de lo que están intentando los medios de comunicación y los grupos feministas hacer creer a la gente que es. Para concluir, por fin, el feminismo no está capacitado para resolver estos problemas. El feminismo como paradigma de resolución de la violencia contra la mujer es una total y completa basura. Y no hay que tener miedo de decirlo. El feminismo es totalmente inútil. Es simplemente un discurso ideológico que sirve políticamente a ciertos intereses y que debe ser rechazado. Ahora bien, ¿qué hacer entonces con la marcha? ¿Qué hacer con el paro del día 9 de marzo? Pues bueno, algunas ideas. En primer lugar, el relato está aún por determinarse. Los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, y la militancia feminista va a hacer todo lo posible para generar un punto de inflexión con ese paro de mujeres, para venderlo como una mayoría feminista que se moviliza y el feminismo se apodera de México, y va a intentar que ese paro sea la ventana a partir de la cual la demanda por el aborto empiece a meterse de lleno en el pueblo mexicano. No hay que permitir el contrabando ideológico, pero no simplemente hay que reaccionar, hay que tratar de resignificar, es decir, darle un nuevo contenido a aquello que todavía no tiene un contenido preciso. En el momento en el que el feminismo termine de instaurar su relato, su narrativa y apoderarse, por lo tanto, del día 9 de marzo como paro de mujeres, es el día en el que el juego va a estar cerrado. Pero el juego todavía está por jugarse y hay que tratar de resignificar.
resignificar lo que significa movilizarse el día 9 de marzo. En este sentido, tratar de hacer de lo que procura mostrarse como una marcha feminista, hacerla sencillamente una marcha contra la violencia, que es algo mucho más importante, por supuesto, que una marcha feminista. Incluida, ¿por qué no?, la violencia contra los seres humanos en gestación. Sería muy interesante, por ejemplo, de que, bueno, si pensás ir a la marcha, vayas con tu pañuelo celeste, con tu cartel a favor de la vida, a favor de todas las vidas. En definitiva, es una marcha contra la violencia. Y el aborto por sí mismo es violencia. No hay que permitir que los medios de comunicación mientan a la gente. Si los medios de comunicación empiezan a mentirle a la gente qué es lo que van a hacer, hay que repudiarlos pública y masivamente a través de las redes sociales y de todas las formas que se nos vayan ocurriendo, por supuesto. En México el problema de la violencia es evidente. No hay que dejar que se aprovechen de ese problema. El problema es real. Pero las soluciones que ellos quieren brindar no son soluciones reales. Ya han fracasado en España, ya han fracasado en Argentina y también van a fracasar en México. Hay que ponerse en contra de la violencia, venga de quien venga, sin importar si viene de un hombre o si viene de una mujer. Hay que estar en favor de las víctimas, sea quien sea, no importa si es hombre o mujer, no importa si es niño, joven, adulto, anciano o incluso un ser humano en plena gestación. Un rechazo radical, en una palabra, a la violencia como tal, que como rechazo contra la violencia sea al mismo tiempo un rechazo contra la violencia de querer apoderarse por parte del feminismo de las consignas a favor de la mujer y de las consignas que procuran derivar finalmente en el asesinato masivo de seres humanos por nacer. En fin, estas han sido solamente algunas ideas. Espero que te hayan servido. Si te han servido, te invito a que compartas este video, que lo difundas en tus redes sociales, entre amigos, familiares, conocidos, que lo mandes por grupos de WhatsApp, así también puede servir a otras personas. Gracias por escucharme y te mando un abrazo.